Pues buenos días a todos, jóvenes. Creo que ya dimos un poquito ahí de tiempo para que se puedan conectar los demás. Bueno, que se unan ahí y mientras tanto, pues vamos a seguir con el desarrollo de la clase, recordándoles que como el día de mañana es 1 de mayo y es feriado oficial, pues no vamos a tener clases, ¿verdad? Nos veríamos hasta la siguiente semana. Entonces, me parece que ya el día de ayer terminamos el problema largo que teníamos de centroides por integración y vimos que cómo usar el teorema Pappus-Guldinus en un problema de volumen por medio de la rotación de un área, ¿verdad? Entonces, esperemos que ya todo esté montado en la plataforma ya para este fin de semana para que ya lo puedan accesar. Entonces, sin más preámbulo, pues que vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a continuar con nuestro capítulo 5. Entonces, vamos a empezar ahí con la presentación. Y pues, esto fue lo último que vimos y lo que vamos a ver ahora es, pues, cargas distribuidas en vigas. Pues, básicamente, como podemos ver ahí, ¿sí? Vamos a introducir un concepto nuevo, ¿verdad? Como lo es el de carga puntual. ¿Sí? Bueno, ¿y qué dice nuestra presentación? Pues dice cargas distribuidas en vigas. Dice, consideremos la viga, que se muestra obviamente en la figura, y usaremos el concepto de centroide para convertir una carga distribuida en una carga puntual. ¿Qué significa una carga distribuida? Pues significa una carga que está a todo lo largo de la viga. Y por medio de la utilización de las técnicas que ya vimos de centroides, tanto para áreas regulares como para áreas irregulares, me refiero a áreas irregulares, son las que ya están en la tabla, y las áreas irregulares son las que obtenemos por medio de la integración. Podemos convertir esa carga distribuida en una carga puntual aplicada, ¿sí?, en la línea de acción del centroide de esa carga. Entonces, en el dibujo vemos que el diferencial de la carga o del peso, ¿verdad?, que básicamente es eso, va a ser igual a la distancia que dice ahí que es el peso, ¿verdad?, a la distancia de la carga, multiplicada por el diferencial de la longitud X. Y entonces todo lo que soporta la viga se nos va a convertir, pues obviamente, en una integral. ¿En qué integral? Pues en que vamos a integrar que la carga total va a ser la integral de 0 hasta L de W por dx. Cabe mencionar que lo siento, jóvenes, disculpen. Cabe mencionar que la viga W puede ser pues una ecuación de carga, ¿verdad? La línea que vemos en la gráfica, color celeste, ¿verdad? Puede ser pues una ecuación, ¿verdad? Y el diferencial de X pues es el diferencial que estamos tomando para integrar toda el área que está pues encima de la viga. También observamos, ¿sí?, que W por dx es igual a toda el área que tenemos ahí. Entonces, la integral, pues va a quedar que la carga va a ser igual, ¿sí?, a el área total que vemos encima de la viga. Vemos la figura y notamos que P, ¿sí?, el P que está aquí abajo de la flecha roja, es el punto de aplicación de una carga puntual. Y después de convertirla, en una carga puntual, después de haber convertido la carga distribuida, pues en esa carga puntual.
O sea que como quien dice, tenemos que encontrar el área de todas las cargas que estén arriba y el punto de aplicación pues va a ser el centroide de esa área, ¿sí? ¿Dónde podemos observar estos ejemplos? Por ejemplo, en las vigas, ¿sí? En las vigas de una casa. ¿Qué es lo que regularmente está soportando arriba la viga de una casa? Por lo regular tenemos una pared y todos los ladrillos que están aquí arriba, pues ejercen un área de fuerza. Entonces, lo que podemos observar ahí es que, obviamente, cuando tenemos una figura regular, pues que el centroide, pues obviamente va a estar equidistante a cada uno de los lados. No es así, pues cuando las cargas no están distribuidas uniformemente a lo largo de toda la viga, ¿no? Por eso es que usamos siempre el concepto de integral para cuando no tengamos fuerzas uniformemente distribuidas en toda la extensión de la viga. El punto de aplicación P, dice, de la carga concentrada equivalente W, se obtiene expresando que el momento W con respecto al punto O es igual a la suma de todos los momentos de las cargas elementales dW con respecto a O. ¿Qué quiere decir esto? Si regresamos aquí a la primera, ¿verdad? Cuando aplicamos esto tenemos un dW. ¿Y qué significa? Que todos los dWs, todos los momentos de dW con respecto a O. Cada diferencial de dx tiene un dW infinitesimal, ¿verdad? Entonces, obviamente, también vamos a tener una carga, pues, de esa misma forma, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que toda la sumatoria de momentos, ¿sí? Es la distancia x hasta donde se encuentre el dW. Regresemos otra vez a nuestra primera gráfica. Por ejemplo, aquí el dW lo hemos dibujado aquí y la distancia x va acá. Pero para otro dW que se pueda encontrar en esta, también la misma distancia va a ser x multiplicada por el dW, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este primer párrafo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿sí? La sumatoria va a ser esta integral, ¿verdad? Como dW es igual a W por delta X, y esto es igual al diferencial del área, ¿sí? Y tenemos también que ya integrado esto, tenemos que W es igual a A. Entonces tenemos que del punto O hacia el punto P multiplicado, que es el centroide, ¿verdad? Que es la distancia del eje, desde el eje hasta el centroide, de O hasta P, como logran ver aquí, ¿sí? Por eso tenemos de O a P. Entonces, haciendo la sustitución de lo que hemos explicado aquí arriba, pues tenemos que nos queda la distancia OP multiplicada por el área, que va a ser igual a la integral, pues, de 0 hasta L de X por el diferencial del área. Como ven, estas fórmulas, solo que con otros índices o con otras letras, es la misma que teníamos de los centroides. Porque, por ejemplo, OP yo lo puedo sustituir por la X mayúscula con su barrita arriba, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? Al XEL le podríamos decir aquí por el diferencial del área, ¿verdad? Entonces, la distancia OP, ¿sí? A la hora de integrar, ¿verdad? A la hora de integrar de A, me va a dar A, y con esta A, que las dos se están multiplicando en ambos lados, pues se van a eliminar. Entonces tenemos que la distancia de OP no va a ser nada más que la distancia del centroide medida desde el eje Y hasta el punto de aplicación de la carga que está acá. Y obviamente notamos que la viga, ¿sí?, es uniforme en toda su longitud. Entonces
el centroide de la viga debe de ser L medios. Coincidir con el centroide de la viga. ¿Sí? Bueno, tal vez en algunas oportunidades pueda coincidir, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, nunca va a ser lo mismo hallar el centroide de la viga que el centroide de la carga aplicada encima de la viga, que eso es otra cosa totalmente, pues, diferente, ¿verdad? Y, pues, seguimos aquí, ¿verdad? Entonces, podemos decir que, ¿sí?, una carga distribuida que actúa sobre una viga, pues puede reemplazarse por una carga concentrada. La magnitud de dicha carga, o sea, de la carga concentrada, es igual al área bajo la curva de carga. Y su línea de acción o el punto de aplicación de esa carga puntual, obviamente pasa a través de la línea de acción del centroide de la carga distribuida, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, pues, este pequeño párrafo que está ahí, pues, en el libro, ¿eh? O sea que yo voy a tener una carga distribuida, ¿sí?, con una forma cualquiera, ¿verdad? Una forma de parábola, semiparábola, de un cuarto de parábola, triangular, rectangular, ¿sí? Y yo puedo eh, reemplazar esa carga distribuida, ¿sí?, de cualquier forma, ¿sí?, por medio de una carga concentrada, y lo que tenemos que hacer obviamente es tomar las fórmulas de las áreas que hemos visto para hallar los centroides, ¿sí?, de las formas comúnmente que vimos, y vamos a aplicar esas cargas hallando el centroide de la carga distribuida. Entonces, es un proceso determinante. Precisamente, ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? Pues vamos a aplicar lo que vimos en el capítulo 4, lo que estamos viendo en el capítulo 5, ¿sí?, como que fuera una combinación de ambos capítulos, y obviamente pues vamos a seguir encontrando pues reacciones, momentos, dependiendo de los tipos de vigas que pues vayamos a resolver, según nos lo presente pues la bibliografía de nuestros libros. Y ese sería el primer tema, ¿verdad? Y el segundo tema que traemos para el día de hoy, pues es el de fuerzas sobre superficies distribuidas, sumergidas, ¿verdad? Que básicamente tiene que ver, ¿sí?, lo mismo que las cargas que estamos viendo pues en el tema que acabo de terminar, ¿sí?, que las cargas distribuidas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo sumerjo pues una compuerta o una placa en el agua, ustedes saben que a medida que uno va descendiendo del límite superior del agua hacia abajo, pues la presión, ¿sí?, y el peso del agua se va incrementando pues conforme uno desciende, ¿sí? Ese es uno de los principios pues que van a ver en el curso de mecánica de fluidos, ¿verdad? Yo no me voy a ahondar tanto en ese tema, sino que lo que les vamos a enseñar aquí es cómo funciona esa carga que efectúa el agua sobre una superficie cualquiera, ¿verdad? Entonces, siempre el libro empieza pues mostrando algo de lo que podemos explicar de una forma más fácil, y pues nos traslada a un concepto aplicable pues completamente equivalente o nuevo de lo que vamos a ver. Entonces dice que el procedimiento anterior, cual el de cargas distribuidas, puede emplearse para determinar la resultante de las fuerzas de presión hidrostática ejercidas sobre una superficie rectangular sumergida en un líquido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una superficie rectangular,
se refiere a que la placa, dice, tiene una longitud B, una longitud L, perdón, y un ancho B. ¿Qué quiere decir el ancho? Pues básicamente que como aquí estamos viendo de perfil, es como que estuviera proyectada pues hacia el fondo, o sea que tenemos pues una placa, ¿verdad? Entonces la cual se mide en forma perpendicular al plano de la figura. Perpendicular quiere decir que ya estaríamos hablando aquí ya de 3 dimensiones, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Entonces dice, la carga ejercida sobre un elemento de la placa de longitud dx, ¿sí? Es W por dx, donde W es la carga por unidad de longitud. Pues es precisamente igual como lo vamos a ver pues en las cargas distribuidas. ¿Por qué? Porque va a decir que una carga puede empezar en 0 y termina en 400 newtons por metro cuadrado o por metro lineal, ¿sí? Que a la hora de sacar el área, por ejemplo, que esté distribuida sobre un área de 5 metros, ¿sí? Entonces ya podríamos multiplicar o newton partido metro, perdón, ya multiplicado por metros, ¿verdad? Ya nos va a eliminar los metros y nos va a quedar, pues obviamente las fuerzas, pues solo en newtons, ¿sí? Entonces dice que esta carga también puede expresarse como, pues, P por dA, y también podemos decir que es P por B por dx, donde P dice que es la presión manométrica en el líquido y B siempre va a ser pues el ancho de la placa. Por lo tanto, pues la presión, la carga W va a ser igual al ancho de la placa multiplicado por la presión manométrica, ¿verdad? Que es la última fórmula que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces, obviamente todo esto está relacionado pues con lo que seguimos viendo, ¿verdad? Porque básicamente si vemos esta placa de perfil, es como que tuviéramos, ¿verdad? Una viga y estamos aplicando pues el mismo concepto de esa viga a una superficie sumergida en un líquido. El líquido, pues por lo regular solo vamos a trabajar pues el agua, ¿verdad? Hasta por el momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? Pues también la resultante de todo el peso del agua que está actuando sobre la superficie de la placa, pues obviamente tiene un área definida, ¿eh? O sea, a mayor profundidad, a mayor va a ser el peso del agua. Por eso que vemos una figura pues en forma de trapecio o en forma de un triángulo, solo que cortado en una parte, y obviamente siempre tenemos que venir a encontrar, ¿sí?, el centroide de toda esta carga que está actuando aquí, y tenemos que hallar toda el área bajo esta curva, ¿verdad?, que va a significar la carga completa que está actuando sobre nuestra placa, donde obviamente aquí el punto E es el centro de nuestra placa, el centro de la longitud de la placa, ¿verdad? Y como logran observar ustedes también, ¿verdad?, que el centroide, pues muy pocas veces o casi que nunca va a poder coincidir con el centroide de la placa. Entonces, eso es para tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? No vamos a confundir el centroide de esta placa con el centroide de la carga aplicada por un líquido a esa placa. Y el ancho, pues es algo que podemos ver perpendicular, o sea, para atrás, ¿verdad? O sea que tenemos básicamente, pues, otro rectángulo más aquí y tenemos, pues, como que fuera un bloque de fuerza ejercida por toda esta porción de agua sobre nuestra placa. La presión manométrica pues está considerada como esta letra griega, que realmente ahorita no me acuerdo, se me fue el nombre, es el peso específico del líquido.
Y obviamente H es la distancia vertical a partir de la superficie libre. Entonces, se puede concluir que si P es, digamos, llamémosle ρ por H, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener actuando que B va a seguir siendo el ancho de nuestra placa. Y la P la vamos a sustituir por el peso específico de cada uno de los elementos pues que estemos evaluando. En este caso, pues vamos a evaluar dos, ¿verdad? Por lo regular vamos a tener, creo que aquí se me olvidó, ¿verdad? Poner que tenemos el peso específico del agua, ¿sí? En libras por pie cúbico, y el peso específico del concreto también en libras por pie cúbico. Pero obviamente también en el libro está pues el peso específico del agua en kilogramo por metro cúbico y el peso específico del concreto en kilogramo por metro cúbico. Y cuando estemos haciendo los problemas, pues yo voy a traer a colación pues tanto los pesos en libras por pie cúbico, que sería el sistema inglés, o en kilogramo por metro cúbico, que sería el sistema internacional. Entonces, esto es lo que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver básicamente cómo están actuando esas fuerzas, ¿verdad? Aunque el agua esté quietecita, ¿sí? Hay una fuerza que está actuando sobre un elemento sumergido, ¿no? Entonces dice que a W, ¿sí? En nuestra figura 5.19 que está aquí abajo, W es el peso del volumen de agua o líquido separado. ¿Separado de quién? Del resto del agua que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a tener una porción de agua que podemos separar, ¿sí? Un lago, por decirlo así, si estamos teniendo una compuerta en un lago, pues entonces separamos esa porción que está actuando directamente sobre alguna compuerta, ¿sí? En este caso, en particular, estamos viendo que tenemos una compuerta curva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a comportar el agua? Pues el agua yo voy a separar un pedazo que me haga llenar el área de esta sección curva, como lo vemos en la sección dibujada como A, D y B, ¿sí? Entonces, aquí, como vemos, tenemos un área, ¿sí? Un área de A con D con B mayúscula, pero nos están pidiendo al encontrar el volumen, ¿sí? El peso del volumen, porque obviamente nosotros no tenemos solo un alambrito como una compuerta, sino que tenemos ya la tercera dimensión aplicada aquí a esta curva, ¿verdad? Es como que tuviéramos aquí una placa o ahorita no me puedo imaginar qué otra cosa podríamos tener ahí, y obviamente vamos a encontrar esta área y la vamos a multiplicar por su proyección a 3 dimensiones, que sería su anchura, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo aquí, ¿sí? R1, ¿sí? Es la resultante de las fuerzas ejercidas desde A hacia D, o sea que aquí tenemos fuerzas que se están ejerciendo en el eje X, ¿sí? Y también R2 es la fuerza que se ejerce de D hacia B, perdón, R1, como es vertical, ¿sí? Es el eje y R2 obviamente va a ser pues el eje X, ¿verdad? Entonces, menos R, ¿se acuerdan? Por la tercera ley de Newton, si tenemos un cuerpo que está en equilibrio aquí y hay una fuerza que está actuando hacia abajo, en este caso son estas dos fuerzas, R1 y R2, pues menos R, ¿sí? Es la contraria a la resultante de estas dos fuerzas. Por ejemplo, yo puedo sacar la resultante de R1 y R2, que va a estar dirigida en la dirección opuesta acá, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, como tenemos un cuerpo en equilibrio, esta compuerta AB, ¿sí?
va a estar ejerciendo una fuerza contraria a esta R, ¿sí? En la misma dirección, perdón, en el mismo sentido, perdón, si es en la misma dirección, en diferente sentido y la misma magnitud, ¿verdad? La misma dirección es porque el ángulo que está actuando aquí R es el mismo ángulo con el que está actuando R. Sentidos opuestos porque esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Y la misma magnitud, porque si aquí son 100 newtons, ella me va a devolver también 100 newtons hacia arriba, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que menos R es opuesta, pero equivalente a R1 y R2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta R que yo tengo aquí arriba, ¿sí? La vamos a descomponer siempre en sus factores verticales y horizontales, ¿sí? Y la resultante de esos dos factores, solo que en sentido opuesto, va a ser la resultante de las fuerzas ejercidas por la superficie curva que va de A hacia B. Y obviamente vamos a usar todos los métodos convencionales, ¿sí? Para, para determinar pues las fuerzas que están actuando sobre estos cuerpos sumergidos. ¿Y cuáles son? Pues ya tenemos nuestras sumatorias de fuerzas y de momentos del equilibrio para resolver. Y esta sería pues la explicación de los dos temas que tenemos para el día de hoy. Y pues como ya, estamos sobre el tiempo, pues nos vamos a quedar por ahí el día de hoy, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, alguna duda. ¿No? Ok, entonces sería todo por el día de hoy, ¿verdad?